placer, un gusto estar acompañando esta mesa de tres relevantes especialistas, de los mejores, tal como cada uno del cartel que nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando hasta el final de la jornada. Primero quiero anticipar algo, porque en toda la organización, que hasta aquí veníamos muy bien, nos encargamos a cada moderador de recomendarle el rol de moderador era tan importante para que la mesa funcionara y que ese tema del conversatorio estuviera bien. Entonces le recomendamos contactarse con quien iba a integrar la mesa, acordar la pregunta, el orden, Entonces, bueno, lamentablemente no va a ser el caso de esta mesa. No porque yo lo haya intentado, porque tengo testigos de este grupo de WhatsApp que además, para coordinar lo que íbamos a hablar, no tuve ninguna respuesta. Así que bueno, en virtud de eso, anoche me encargué de decirle que yo iba a disfrutar esta mesa, que nos íbamos a reír bastante y que uno descansa en la capacidad y en la experiencia de los fenómenos que están acá acompañados. Pero no queda nada serio en cuanto a la organización y a la forma en que se va a desarrollar. Yendo ya al tema, cuando uno empezaba, todo nos ha pasado, comienza a meterse dentro del derecho deportivo, hay un tema muy apasionante y es este vínculo que se adopta en la mesa mañana también, que es entre la norma federativa, la colisión entre norma federativa y los poderes del Estado, las leyes soberanas o la forma que el mundo del deporte ha ido intentando alejarse de la justicia ordinaria y tener sus propios tribunales federativos. Y siempre uno aprendía o veíamos que el caso Bosman en el 95 había generado cimbronazo a partir de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que en aquel momento creo que sin admitirlo FIFA, pero que obligó a que FIFA modificara su reglamento y dio nacimiento al primer reglamento del 2001. Ese es un caso de cómo un tribunal ordinario influyó sobre las normas federativas. Nosotros siempre también contamos que en nuestro país, en Argentina, también hubo un caso inverso, de qué manera, la norma federativa influye también para cambiar por ahí normas soberanas. En el caso del convenio colectivo 557 del 2009, es un convenio colectivo que hubo que generar para suspender las prórrogas automáticas a partir de ese momento de un caso que había sido capturado un jugador de aquí de Santa Fe, un jugador en Colombia, y que él se considera libertad de acción y se va a jugar a México. Todavía el convenio colectivo permitía la prórroga automática, pero la norma federativa no. Y eso obligó a que, entonces, el Estado, por el acuerdo modificara el reglamento, el convenio, una norma soberana, asimilado al convenio personal. La ley no se modificó. No, digo que todavía el convenio conserva. Hay una cuestión de prórroga en los juveniles que podría también ser discutible. Pero quería traer esto a cuento de que cuando habíamos preparado otros primarios y otras preguntas que tampoco me habían respondido, ocurre lo de este caso Tierra. Haciendo referencia al jugador Plaza. Tierra. Y que es otro fallo. Perdón. Puedo hablar. Pero si quitaste hablar de derechos económicos. No entiendo. Ustedes van a hablar lo que ustedes quieren. Ya va, no sé. ¿Vos? No sé, ¿verdad? Me suena. Cuando aparece el caso de Tierra, y bueno, vamos, esto tiene que ver también con referencia
Bueno, en definitiva lo que quería plantear es que nuevamente un fallo del Tribunal de Justicia Europeo pega un cincronazo a lo que son las normas federativas del fútbol y acá está. Entonces, como estos tres saben, yo primero voy a preguntar, ¿alguno en serio que yo fallo del tribunal? Lo primero es, no sé si habla en español o en francés, porque Julito es egresado en la facultad de humor y no sé qué, no sabe. El único que puede haber leído en francés, el mío es Julio. Bueno, entonces le vamos a pedir a Julio Clarón que primero ilustre a todos en qué consiste, cuál era el caso de la izquierda y muy brevemente, en términos generales, el contenido de la sentencia. Después iremos a Horacio para que nos cuente los aspectos del proyecto. Efectivamente, esto ataca y después le iremos preguntando a Gonzalo cómo afecta a una institución como River. Que lo de Boca no se ofenda, no es una cuestión objetiva institucional. Creo que Gonzalo es el abogado del club más importante institucionalmente hablando de la República Argentina. Así que vamos a preguntarle a ver cómo influye. Dice lo mismo cuando viene claro. Uy, no, hasta ahí le digo mi francés, así que todo eso. Bueno, broma aparte, muchas gracias Carlito por la presentación nuevamente. La verdad que es un placer estar acá, ver caras conocidas, volver a esta casa de estudio que reúne a muchos colegas, amigos, profesionales con quienes a veces no nos encontramos, pero lo conocemos a través de las redes sociales, así que le ponemos un poco cara a todas esas conexiones que tenemos. Entonces, muchas gracias de nuevo Carlito, a la universidad y a todos los organizadores. Bueno, lo que nos convoca hoy es este caso reciente del jugador Lassana Diarra, que hoy en día está retirado. Recientemente, el 4 de octubre de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo. ¿No se entiende? ¿No se escucha? Ok, bien, gracias. Hola. Hola, ahora sí. Perfecto. El nombre del jugador, por favor. ¿Cómo? El nombre del jugador. El nombre del jugador, bueno, el jugador es Lassana Diarra. Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la normativa, específicamente el artículo 17.2 y 17.4 del reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores en la FIFA, así como el artículo 8.2.7 del anexo 3, son contrarias al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de que ambos artículos restringen el primero de ellos, o sea, el primero artículo, el artículo 45 del Tribunal de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que todas las personas que trabajen dentro de la Comunidad Europea tienen libre circulación dentro de la Unión. En este sentido, manifestaron de que esos artículos que les mencioné son contrarios al artículo 45 de este Tratado de Funcionamiento y también impiden o restringen la competencia del mercado con sus disposiciones restrictivas en cuanto a la emisión del CTI y demás. Para hacerla corta, les cuento más o menos cómo viene los antecedentes de este caso. Lassana Diarra tenía un contrato vigente con el Lokomotiv de Moscú desde el 2008. En el 2014 rescinde este contrato sin justa causa para el Lokomotiv. Entonces lo que hace el Lokomotiv es demandarlo a Diarra por el importe de 20 millones de euros. La FIFA hace lugar a este reclamo y finalmente no lo condena por 20 millones sino por 11 millones. Diarra apela a esta resolución con mucha suerte porque se ratifica esta resolución, se le reduce un poco más, nada más que 500.000 euros en la apelación y bueno, es condenado finalmente a pagar una indemnización a los clientes de Moscú. Pero lo relevante del asunto
en el marco de esa ruptura del contrato es que Diarra, mientras estaba en conflicto con el Lokomotiv de Moscú, va al Royal Charleroi de Bélgica y bueno, empiezan las conversaciones como para poder ser contratado por esta institución. El Royal Charleroi le pide una serie de condiciones para poder contratarlo, entre ellas que, digamos, pueda inscribirlo en la federación y también que pueda contratarlo sin ninguna responsabilidad derivada de la procura sin justa causa de este contrato. Esto ocurre en el 2015, antes de que salga la resolución. Entonces, ¿qué hace Diarra? Trata de conseguir algún comunicado que le permita garantizar a Royal Charleroi que no iba a tener consecuencias en su contratación y no lo consiguió. Esto posteriormente lo utiliza la Sana Diarra para demandarlo a FIFA y a la Real Federación Belga de Fútbol por daño y perjuicio en el sentido de que la normativa del reglamento de la FIFA le impedía a él a trabajar libremente en el terreno de la Unión Europea porque no podía ser inscrito en la Real Federación Belga ni podía firmar ningún contrato por el hecho de que estas normativas, primero que nada, impedían la emisión del certificado de transferencia internacional mientras tuviera un conflicto con el club anterior y asimismo establecía una serie de responsabilidades para el club que lo contrataba y asimismo la posibilidad de ser sancionado deportivamente en caso de que este jugador haya roto el contrato sin justa causa y sin justa causa y dentro del periodo protegido. Específicamente, para irnos a las normativas que fueron cuestionadas por la Sana Diarra y que fueron cuestionadas también por el Tribunal de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 17.2 del reglamento de FIFA del 2014, que se mantiene en ese sentido, establece la responsabilidad solidaria del club que adquiere al jugador frente a la eventual indemnización que éste debe pagar a su antiguo club por la resolución del contrato sin justa causa. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que el jugador, o de que el club que lo contrata no tenga ningún tipo de responsabilidad contra la ruptura del contrato, es solidariamente responsable de pagar la indemnización correspondiente. Por su parte, el artículo 17.4 contempla una presunción juris tantum de que el club de destino ha inducido al jugador a resolver el contrato sin justa causa y pone una serie de sanciones deportivas de dicho club como consecuencia de ello. ¿Qué dice este artículo traducido? Que se presume que todo jugador que ha de alguna manera roto el contrato sin justa causa dentro del periodo protegido, todo club tiene una responsabilidad, o mejor dicho, se presume la ejecución de la ruptura del contrato, salvo que demuestre lo contrario para eximirse de ese tipo de responsabilidad. O sea, hay una serie de cargas de responsabilidades económicas, deportivas y demás en caso de que se rompa el contrato, aun cuando no tenga incidencia dentro de esa ruptura contractual. Este tipo de disposiciones normativas lo que hace es persuadir de alguna manera que los clubes que lo contraten a un jugador en un conflicto de trabajo no puedan hacerlo ante la incertidumbre de lo que de las sanciones que puedan llegar a tener, la incertidumbre de los montos económicos que puedan llegar a pagar y demás. Y así mismo, como disposición residual, porque finalmente el artículo 8.2.7 el anexo 3 del reglamento de FIFA dispone de que ningún jugador puede inscribirse, o mejor dicho, no puede emitir la asociación anterior el certificado de transferencia mientras tenga un conflicto con el club anterior. Entonces, ¿qué pasa? Esta disposición normativa de alguna manera es accesoria de las otras disposiciones normativas en el sentido de que al establecer ciertas disposiciones de carácter persuasivo no se puede solicitar la inscripción del jugador dentro de la asociación correspondiente. En consecuencia,
a partir de esta situación se genera una serie de discusiones. Incluso la FIFA hoy en día ha llamado a todos los actores del fútbol a que den una opinión para darle alguna respuesta que permita solucionar este conflicto relacionado al artículo 17 del reglamento de FIFA, sobre el cual gira todo lo relacionado a la indemnización por la ruptura de contratos con o sin justa causa y el establecimiento de ciertos criterios que en algunos casos son objetivos y en otros dejan discrecionalmente a criterio de los tribunales competentes para resolver este tipo de situaciones. En resumida síntesis, bueno, esto es lo que pasó y a partir de ahí se dan una serie de discusiones para ver qué soluciones encontramos para solucionar esta situación que fue recientemente planteada de alguna manera por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que, Horacio. ¿Se escucha? Bueno, yo creo que Julito, en su francés criollo, explicó bastante bien la situación, explicó muy bien la situación, fue muy claro. Igual voy a retomar un poquito cuáles son las normas y cuál es la situación que se está planteando. No voy a hablar de las normas en forma particular, pero sí qué es lo que ocurre hasta hoy y qué es lo que puede ocurrir hasta mañana con algunas preguntas que vamos a hacer y vamos a ver si entre todos podemos responder. La realidad es que el sistema de transferencias hoy establece, primero, que si un jugador rescinde sin justa causa con un club, ese jugador va a tener que pagar una indemnización, ¿sí? Que no sabemos cuánto va a ser esa indemnización, hay criterios para calcularlo, pero no sabemos cuál es. Pero además del jugador, automáticamente va a tener que pagar en forma solidaria esa indemnización el club que lo contrata, ¿sí? Eso lleva a que si un jugador recibe un contrato sin justa causa, es muy difícil que venga un club y lo quiera contratar. ¿Por qué? Y porque si lo contrata, corre el riesgo de tener que pagar esa indemnización que tiene que pagar el jugador. Pero además, es una indemnización que no es previsible, no está establecida concretamente cuánto es lo que va a tener que pagar. A diferencia de los jugadores, cuando el club rescinde un contrato, el propio artículo 17 establece qué es lo que el club le va a tener que pagar al jugador, que son los famosos salarios caídos, en idioma del derecho laboral, todos los salarios que quedan hasta el final, y o el valor residual del contrato en terminología de derecho deportivo y demás. Entonces, ahí tenemos un problema. El segundo problema que tenemos es que además ese club tiene una presunción en contra, y que lo contrató, de que indujo al jugador a romper el contrato. Y entonces, el club que lo contrate al jugador no solo va a ser responsable solidariamente de la indemnización, sino que además va a ser posiblemente objeto de una sanción deportiva, a menos que el propio club pruebe que no indujo al jugador a romper el contrato. El tercer punto es el que bien decía Julio, el famoso tema del certificado de transferencia internacional. Cuando hay una transferencia, cuando hay una ruptura sin justa causa del contrato, o una ruptura con justa causa, o una transferencia, la Federación de Origen envía el certificado de transferencia internacional a la Federación a donde coordina. Pero en el caso de ruptura sin justa causa, hay una norma establecida que cuando hay un conflicto laboral entre el club y el jugador, la Federación no puede enviar el certificado de transferencia internacional. Lo que implica que si en la Federación anterior no envía, el jugador tampoco puede jugar. Hay una solución: las famosas habilitaciones provisorias. Es decir, si un club contrata a ese jugador que tiene un conflicto laboral, si un club lo contrata, va a poder pedir una habilitación provisoria, ¿sí? Y la FIFA se lo va a dar. Es decir, el jugador va a poder jugar a pesar de que rompió sin justa causa de contrato. El problema no es en el envío del CT, el problema sigue siendo en que un club lo contrate.
Porque es el club que contrata quien tiene que pedir la habilitación provisoria. Ahora, si yo corro el riesgo de que me hagan solidariamente responsable por una indemnización grande y además corro el riesgo de que me apliquen sanciones deportivas, entonces no lo voy a contratar. Y si no lo contrato, no voy a pedir la habilitación provisoria. Y si no pido la habilitación provisoria, el jugador no va a poder jugar hasta tanto se solucione el tema. El otro punto que critica, que bien también lo dijo Julito, es el tema de la indemnización. Recién comentaba, está previsto en forma distinta en el artículo 17 las indemnizaciones que tienen que pagar los clubes a los jugadores cuando es el club que recibe esa injusta causa, con la indemnización que tiene que pagar el jugador a el club cuando es el jugador que recibe esa injusta causa. Cuando es el club que rescinde, se sabe, porque está previsto en el artículo 17, y ahora vamos a hablar y vamos a ver quién es responsabilidad de esa reacción del artículo. Está previsto que si es el club, y bueno, tiene que pagar el valor residual del contrato al jugador. Ahora, si es el jugador el que rescinde el contrato, esa indemnización no está prevista. Se prevén los criterios para calcular la indemnización. Pero según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son criterios subjetivos. Porque depende del valor del jugador, depende de esto, depende de lo otro, la especificidad del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se sabe cuánto es. Entonces, lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora repaso, es, en el caso de la ruptura del contrato por el club, hay una indemnización previsible. Mientras que cuando es al revés, el jugador quien rompe no hay una. Entonces hay un desequilibrio. Entonces, según el tribunal, entiende que esa indemnización debe ser previsible. Tiene que ser previsible para las dos partes. Yo les agradezco que no estoy de acuerdo que tenga que ser previsible. Eso es un poco la situación. Entonces, las preguntas que tiro, y las tiro para la mesa, y después tiro para ustedes, es: escuchábamos a Emilio, a nuestro querido amigo Emilio, hablando que el sistema de transferencias no se caía por esta decisión. ¿Por qué? Porque había una cantidad de otros elementos. Esto es una decisión precisa sobre el artículo 17 en cuanto a indemnización, en cuanto a la solidaridad automática del nuevo club, en cuanto a la responsabilidad disciplinaria del nuevo club, porque hay una presunción, y a la obligación o no de mandar el CTI cuando hay un conflicto laboral. Entonces el mundo decía, no, bueno, a ver, tenemos otros, son dos párrafos nada más. El sistema de transferencia no se cae. Hay una cantidad de otras cosas, mecanismos de solidaridad, indemnización por formación, periodo de transferencias, hay una cantidad de otras cosas que esas no las tocan. Y entonces la pregunta que yo hago es: ¿no se está cayendo el sistema de contratación de transferencias? ¿De las transferencias contractuales? ¿Acaso no se está cayendo? ¿No está cambiando esto? ¿No puede cambiar? Primero. Segundo, ¿cómo nos afecta a Sudamérica? Porque esto está claro que se basa en la libre circulación dentro de la Unión Europea. ¿Nos afecta a nosotros o no nos afecta? Segunda pregunta. Tercera pregunta. La indemnización y la falta de equivalencia entre la indemnización que tiene que pagar el club y la que tiene que pagar el jugador. ¿Cuándo se produjo? Porque hasta el 2018 las indemnizaciones se calculaban igual para los dos. Era lo mismo. Ninguno de los dos tenía. Entonces, ¿cuándo se produjo? ¿Y quién la tuvo? No, dice, perdón. Dale. Dice que hoy podría ser igual, más allá de la licencia. ¿Escucha? No, tampoco. Perdón, ahí está. Pasaste un poquito. No, lo que te planteaba para que está muy bueno. Sí, sí, me escuchaba. No soy yo. Hola.
decía lo de 17.4, que en realidad en una negociación contractual vos podrías salirte de su jugador, podrías plantear también, bueno, yo quiero una cláusula de salida igual a la que vos me estás planteando como club. Por supuesto que va a ser mucho más dura la negociación. De hecho, si uno mira en general los contratos de los técnicos muchas veces tienen ese equilibrio. Más allá que vos, en el caso argentino, hagas el convenio colectivo de técnicos, y también tiene previsto una forma de salida a favor del club pagándole al técnico. Pero creo que, digamos, del lado de los jugadores, en el caso de la situación de un contrato, perfectamente podríamos plantear que, bueno, yo no quiero que a mí, si vos me despedís, me aplique solo el saldo personal del contrato. Y al fin y al cabo, el jugador tiene tanto derecho como el club a la hora de plantear. Y además, digamos, quisiera salir también de esto de la parte débil. Bueno, depende de qué contratos hablemos, en qué categorías hablemos, pero en primera división, en determinados países, digamos, los jugadores están asesorados por un agente, tienen su abogado, esa relación de desequilibrio, y a veces el club que pretende contratar al jugador tiene un determinado interés sobre el jugador, con lo cual la negociación no va a ser todo eso un contrato de adhesión. A eso puntualmente no. Dale, yo ya te paso para déjame que la ya te paso y no estoy seguro, porque la realidad es que el artículo 17 en cuanto a la indemnización a pagar por el club al jugador, que es el valor residual del contrato. Ahora, el artículo 17, lo primero que se fija o lo primero que establece es si hay alguna cláusula que establezca la indemnización. Lo primero que tenemos que mirar para ver cuando alguien rescinde es, ¿hay una cláusula contractual que establezca lo que hay que pagar? Si no hay cláusula contractual que lo establezca, viene después lo posterior, ¿cómo la calculamos? ¿Sí? O sea que ese es los pasos que tenemos que dar. Primero, cláusula contractual, 10 millones de euros. Acá hay una cláusula contractual, en principio el Tribunal del Fútbol debería condenar a pagar 10 millones de euros a aquel que incumplió. Pero después vienen todos los criterios. A mí el problema que tiene el artículo 17.1, Gonzalo, que por más que establezca una cláusula mayor, el artículo 17.1 en la indemnización que tiene que pagar al club, al jugador, último párrafo, dice el club nunca deberá pagar, la indemnización nunca deberá ser mayor al valor residual del contrato. En ese caso. Está bien, estoy de acuerdo con eso, pero ten en cuenta que también la legislación nacional, la regulación nacional, si no se aplicarse el contrato, puede prevalecer por arriba de la normativa de FIFA, lo cual podría eventualmente tener una indemnización mayor a la que establece justamente ese artículo. Es verdad lo que decís, Gonzalo, pero el problema que también requiere el Tribunal de la Unión Europea es que, si bien es cierto el reglamento de FIFA establece como uno de los criterios principales para la cuantificación de esa indemnización, la aplicación de la legislación nacional nunca la aplica, esa es la realidad. Entonces, si bien es cierto, lo que vos planteás es así, en la práctica, lo que cuestiona el Tribunal de Justicia Europeo es que finalmente todo lo que está ahí es básicamente retórico, en el sentido que no es aplicable y finalmente es muy discrecional a la hora de, digamos, establecerse la indemnización. De hecho, que también siguiendo un poco lo que dice Horacio, lo primero que hay que hacer es, si hay una cláusula, digamos, decisoria y la clasificamos como cláusula penal, una liquidación anticipada de daño, ¿no? Entonces, y a partir de ahí se genera toda una suerte de incertidumbre que, dependiendo del cristal con que uno lo mire, es bueno o malo en el sentido de que por lo menos te permite a vos, uno pequeño, de evitar de que tengas una indemnización anticipada que permita de alguna manera que vos pagues por un jugador de protección importante, ¿no? Estoy de acuerdo, lo que pasa es que parece contradictorio porque por un lado limita, digamos, al trabajador por la indemnización, por otro lado gestiona la indemnización alta que le puedan plantear, digamos, el club a favor de los, ¿no? Y además, digamos, una cuestión respecto de esto, es más fácil determinar la decisión, digamos, por parte del club contra el jugador
que determinar la cláusula de salida. Pasa siempre con el tema de los menores, porque bueno, firma el primer contrato o el segundo contrato. Yo no sé si estoy ante Messi, ante Echeverri o ante un jugador normal. Entonces, ¿qué pasa? El no fijarle cláusula al jugador, y alguien me dice, bueno, pues 40 millones de euros, si el jugador cobra $10.000 por mes, es decir, algo. El problema es que yo prefiero discutir después una cláusula exorbitante que me la monigeren, que no poner la cláusula, que me rompan el contrato y que yo tenga que salir a determinar, no, este jugador en realidad es bueno, tiene que contratar una Juventus y le va a pagar tanto el contrato, porque corro ya con desventaja. Sí, no, déjame redondear el tema. Quería un poco, seguimos, un poco ampliar lo que dijo Julito recién. Creo que ayer tuvimos a Martín, ¿no? El presidente de la Cámara de Resolución de Disputas en la cual dijo, creo que fuiste vos que lo dijiste, Martín, que en general se aplica el reglamento de la FIFA, el reglamento sobre el estatuto, y en forma subsidiaria la ley suiza, y muy pocas veces, o casi nunca, la legislación del país. Pero eso es poco lo que ocurre. Y para terminar, yo hice esas preguntas. América, el artículo 17 de cuanto a la indemnización. Y la última pregunta es, ¿esto se puede solucionar? ¿La FIFA lo puede solucionar? ¿La FIFA lo puede solucionar de una manera que implique que no se caiga el modelo de contrato de transferencia, en el cual hay una transferencia a cambio de un precio? ¿Se puede o no se puede? Y si se puede, ¿cómo se puede? Esto lo escucharon. Sí, sí. Estamos hablando sobre el caso de la RAC, el efecto y bueno, el artículo 17, cómo influye. Yo creo que Emilio sabe hábilmente y enseguida que se produce el fallo, un hecho también que es anecdótico, pero no es nada de anecdótico, el mismo estudio jurídico que representó a Yarra es el mismo estudio jurídico belga que representó a Bosman. Lo que pasa es que Bosman es un caso obvio. No tiene ningún sentido que un jugador, no teniendo contrato laboral, siguiera dependiente de la esclavitud de excelencia. No, está bien, no dije nada por mí. No, lo que decía es que el caso Bosman es un caso absolutamente distinto, si bien puede tener efectos muy graves, digamos, respecto de las consecuencias sobre las transferencias, porque en el caso Bosman claramente hay un caso de esclavitud, no tenía ningún sentido que un jugador, no sé, terminase su contrato y le tuviera que pedir permiso al club, digamos, era realmente una norma federativa, digamos, reglamentaria de 100 años para atrás. Acá, yo creo que la cláusula indemnizatoria la posibilidad de la obligación era reparar cualquier ruptura contractual en esta discusión. En todo caso, hay que determinar si existe un parámetro tan claro como para fijar la cláusula de antemano, que para mí es imposible. Porque vos cuando contratás a un jugador con expectativa también, que no necesariamente la realidad del jugador en el momento del contrato. Y quizás en ese desarrollo de ese contrato, el jugador genera la expectativa que tenga un cierto sentido esa cláusula o ese valor. Entonces, por ahí te quedas a mitad de camino. Yo vuelvo a insistir, prefiero que alguien venga y me diga, no, mirá, con esta millón no vale. Que además hay que hacer la diferencia si vos fijaste una cláusula de salida o una cláusula penal indemnizatoria por ruptura contractual con incumplimiento de no presentarse a entrenar, no sé, declaraciones. Yo le hago una pregunta concreta. Sí. Interrumpió. No. Tengo una pregunta concreta a los tres. Bueno, arrancamos por los saludos. La FIFA abrió, dijeron que van a abrir un debate para analizar esto. Uno supone que lo que están buscando es acordar alguna propuesta de modificación de esos dos párrafos que según Emilio son los cuestionados y que tampoco algo que van a someter a consideración del Tribunal Europeo, buscarán generar una reforma que desde la mirada del mundo del fútbol
que sea equilibrado después y permitan decir, bueno, esto no va a ser atacado. Entonces, a cada uno de ustedes, ¿qué propondrían o qué van a plantear en este debate que convoca FIFA? Ya lo hablamos, o sea, vamos a tener una misma opinión. No se cagaron en No, Vamos a tener la misma opinión. una de las cuestiones básicas que se podría plantear es que vos acá tenés un tema que es inducción a la ruptura, que se supone objetivo. ¿Sí? O sea, el club, ¿qué pasa? A mí me ha pasado que vos a veces dudar de contratar a un jugador, aun cuando tengas argumentos para defender la situación, si la situación no es tan clara, no es 100% clara, vos vas a caminar despacito para decirle a tu club, mirá, contratarlo igual, y quizás el día de mañana tenés una demanda de la que somos solidarios por 20 millones de euros. Entonces, en ese escenario, vos tenés mucho cuidado. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la cuestión acá? Bueno, la inducción pasa a ser digamos, la prueba, la tenga claro, tenga que demostrar el club que va a demandar solidariamente a ambos que hubo efectivamente una inducción a la ruptura. Porque además ha habido casos de FIFA, es muy fino, sí, pero vos en FIFA has tenido casos. Yo tuve un caso, por ejemplo, de un jugador que se contrató un año después de que había quedado libre y en primera instancia FIFA me generó solidaridad respecto al pago de la indemnización. Después revirtió el caso. ¿Qué inducción podías tener vos porque quedó libre un año atrás? No tiene sentido. Entonces, pero la norma es objetiva. Quizás es un caso muy, digamos, exagerado, pero yo creo que esa sería una pauta. Y después quizás dar pautas en cuanto a cómo se mide la indemnización. Pero bueno, lo mismo. Vos vas a tener que entrar, depende de cada club. Hay clubes que tienen, bueno, mirá, yo traje un jugador que me genera ingreso de entradas, sponsorización, no sé, el reemplazo, un montón de cuestiones que no necesariamente son aplicables al resto de los clubes, o a todos por igual. No sé. Hola. En definitiva, obviamente no tenemos una respuesta clara para lo que se puede hacer, pero sí, por lo menos el tribunal da ciertas pistas de lo que está mal, ¿no? Una de ellas es la sanción deportiva automática, ¿no? Y el establecimiento de una sanción específica de 2 ventanas de transferencias, lo cual, digamos, nos condice muchas veces con la gravedad de la conducta. Entonces, de alguna manera establecer parámetros objetivos que te digan, bueno, en este caso particular la gravedad de la conducta no es tal, en consecuencia no te vamos a sancionar con 2 ventanas de transferencia. Esa podría ser una. La otra es que la inducción, la presunción de inducción a la ruptura no se dé, ¿no? Por lo menos se establezcan ciertos parámetros. Si lo contratan al jugador dentro de las 16 semanas, como pasa por ejemplo con la transferencia Puente, bueno, ahí no se presume que hay una inducción a la ruptura del contrato. Obviamente, para toda normativa hay una, digamos, solución que nosotros los abogados, que somos bastante creativos, la encontramos, pero por lo menos eso podría, digamos, de llegar a establecer algún tipo de solución en torno a esos 2 puntos en particular. De hecho, que cualquier club que induzca la ruptura de un contrato a un jugador debe responder por principio general de responsabilidad, de derecho civil y demás, por esa ruptura. Ahora bien, el tema es que se estableció esta presunción por el hecho de que es muy difícil demostrar. Como nosotros, salvo que saben las redes sociales, un montón de otros elementos circundantes por ahí, vamos a demostrar de que realmente hubo una conversación previa. Es difícil si no tenemos una presunción en ese sentido. Entonces, se pone cuesta arriba de alguna manera establecer ese principio de estabilidad contractual. Y yendo a lo mismo, a lo que estábamos hablando con Gonzalo y con Horacio antes de venir acá, ese principio de estabilidad contractual que está preguntado por FIFA, parece que estaría ese principio en sí en contra del tribunal, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. O sea, ese principio de estabilidad contractual directamente riñe con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque no hay forma de darle digamos, que se adecue a esa situación si es que no tenemos esos parámetros de alguna manera, ciertamente en algunos casos subjetivos, pero que nos da la posibilidad de que como club, digamos, pequeño,
tengamos por lo menos la posibilidad de percibir algunos fondos, que finalmente es lo que sostiene a toda Sudamérica, ¿no? Pero ahora esto por eso. Entonces, lo que vos decías, si se pone en jaque el sistema de contrato de transferencia, es decir, si se cae el principio de la estabilidad, se cae el principio de la estabilidad contractual, eso es lo que te digo. No, de ninguna manera se cae eso. A ver, yo soy abogado de clubes, pero también de jugadores. Y me ha pasado que jugadores a los cuales he asesorado, que el club rompe el contrato, pero hay un conflicto. Y ese jugador, nadie lo contrata por la solidaridad automática. Nadie lo contrata. Yo en este momento tengo un caso de un jugador que hace más de un año que está sin jugar, porque nadie lo quiere contratar. Entonces, no, la estabilidad contractual hay que mantenerla, pero la estabilidad contractual debe mantenerse con lo que es la indemnización y con lo que es la condena a aquellos clubes que efectivamente induzcan al jugador a romper. Son esos dos aspectos, la Pero- objetiva y no objetiva, Claro. y fijar parámetros más claros. Ahora, yo, de nuevo, un poco alguna de las preguntas que hicimos hoy. ¿Esto afecta a Sudamérica? Y yo le digo que sí, que afecta a Sudamérica. Y le voy a dar un ejemplo claro. Acá tenemos al abogado de River. River compra a un jugador de Peñarol y paga 5 millones de dólares. ¿Ok? Y lo contrata por 5 años. Y ese jugador de Peñarol tiene pasaporte europeo. River pagó 5 millones de dólares por esa transferencia. Pero habiendo pagado 5 millones de dólares por esa transferencia, no sabe si en el medio ese jugador rompe el contrato con River y se va a Europa, donde sí se aplican las normas sobre la libre circulación. Y en el caso va a ser no tiene por qué ser la libre circulación interna, sino el recibir a ciudadanos europeos en cualquier momento. Entonces, obviamente que sí afecta, claro que afecta. Hablamos de una transferencia de 5 millones, después habrá que ver si River en el contrato con ese jugador de Peñarol establece determinadas cláusulas de protección para que no pase eso. Eso habrá que ver. Pero la pregunta inicial es, ¿nos afecta? Claro que nos afecta. Por supuesto nos afecta. Acá tenemos a Carolina que por Rosario, si vas a comprar un jugador y vas a poner mucha plata en eso, ese día mañana se te va. Que yo creo que va a afectar no solo a América, va a afectar en general, y la realidad es que vos vas a empezar a pagar también menos salarios. Entonces el que te va a venir a contratar, después ¿por qué va a aumentar tanto tu salario si vos cobrabas plata de ahí no, me parece que lo iba bajando también el mensaje. Obviamente, ahí vamos con lo que es el perjuicio del jugador. Acá, no solo los clubes se están perjudicando, pero como los clubes se están perjudicando, se van a ver perjudicados los jugadores, como dice Gonzalo. Porque si yo pago una cantidad de dinero por un jugador con el riesgo que se vaya, primero, no voy a pagar esa cantidad de dinero. Y segundo, el salario que me voy a pagar al jugador, y no va a ser tanto como si tuviera la seguridad que estuvieran los 5 años conmigo. Digo, miren muchachos, vamos a hacer una cosa. Mirá, vos me puedes decir, no, pero yo te juro, te prometo que no me voy a ir, no te voy a dejar. No, flaco, no sabemos. No sabemos si en 2 meses o en un año te vas y me clavas. Entonces, ¿por qué te voy a pagar 50 mil dólares por mes de salario? Te pago mucho menos, si vos tenés el derecho a ir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de a quién perjudica. A ver, no tengo a Estela acá de Filpro. Estela no tiene nada que ver. Estela no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero la realidad es que a veces cuando se tira tanto de la piola, no se ve un poco más allá. Es que va a derrapar efectivamente en el resto de los clubes, porque yo no voy a comprar, yo no voy a adquirir un nuevo jugador, no voy a gastar porque tampoco recibí, no voy a dar vuelta en el mercado local para comprar otro jugador, por lo tanto no le va a interesar plata. Los clubes más chicos van a bajar los salarios contractuales, se perjudica la federación, se perjudica el sindicato porque no hay ingresos, digamos, por las tasas que hay que pagar, lo cual termina atrapando en general. Está
¿Defensa lo ocupa FIFA ustedes? Y en cierto sentido yo creo que tiene responsabilidad FIPRO. También tiene responsabilidad FIPRO, también tiene responsabilidad FIPRO en la redacción del artículo 17. Claro, Yo no puedo creer que la FIPRO haya aceptado y se lo dije a Alexandra, no puedo creer por qué firmaron esto. Si el régimen anterior al 2018 era mucho más beneficioso. Yo tuve en el año 2015 el caso Aliosa. Y yo en el caso Aliosa logré cobrar el valor residual del contrato, que era 300.000 dólares. Pero además condenaron al club a pagar daño moral. Y condenaron al club a pagar especificidad del deporte. La suma total terminó siendo 750.000 dólares para el jugador. Hoy, el jugador, de acuerdo al artículo 17.1, redacción dada por la FIPRO, no puede reclamar más del valor residual del contrato. Jamás se le va a dar, y le pido que lo lea, yo lo tengo acá, el artículo 17.1, última parte, dice, la indemnización total no superará, atento, bajo ningún concepto el valor residual del contrato recibido prematuramente. Yo si hubiera tenido este artículo, seguramente en el caso Aliosa, hubiera cobrado 200.000 dólares cuando sufrió daño moral, cuando sufrió especificidad del deporte, porque era un caso de cáncer en el cual un club paraguayo le suspendió el contrato teniendo cáncer, un chico de 22 años que de repente se moría y se lo suspende en medio de la quimioterapia. Entonces, bajo este artículo, yo he hablado con Alexandra Gómez, gran amiga, la quiero mucho, y le he preguntado, pero Alexandra, ¿cómo firman esto? No, bueno, pero esto en realidad es solo la parte salarial, pero ¿dónde dice que sea solo la parte salarial? Además, pensar, ¿qué pasa si vos participas previo a, no sé, Mundial de Clubes? No es lo mismo, o sea, a mí me quedaba salario, si yo puedo Mundial de Clubes, me quedaba en la lista, mi contrato futuro, cuando termine este contrato, seguramente va a ser mejor negociado. Entonces, mi indemnización no necesariamente es del salario que me falta, porque me quitaste una expectativa y una posibilidad de justamente incrementar mi carrera deportiva. Estela, claro, y después Estela que está pidiendo. Quiero hacer buenos días a todos, un placer escucharlos y una pequeña consideración que creo que nos está teniendo en cuenta cuando hablamos solamente de cuestiones económicas, olvidamos la planificación deportiva. Todos saben que yo siempre trabajé con los jugadores, hoy estando en el club, siempre lo entendí mal porque con los años de trabajo habla mucho con los dirigentes, con los abogados de los clubes y de estos diálogos también tuve que poner un poco en lugar del otro para entender. Siempre me pareció importante escuchar, pero más hoy en día te doy el lugar del club, no es solamente lo económico, a veces como club, la parte de la planificación deportiva va a ser pequeño, porque vos tenés que mirar que el torneo sea importante, que el jugador cuando sea, porque va a ganar mejor, y yo lo que volver a planificar, o sea, por ahí se tiene en cuenta todo el trabajo que se implica con un mercado de pases. Cuando lograste tener tu equipo que te lleva a veces 1, 2 o 3 mercados de pases, se te desestabiliza porque me quise ir, porque el contrato, o sea, más allá de lo económico, y aunque a mí me puedan resarcir económicamente, el daño deportivo a lo mejor no se está teniendo en cuenta. Pero digo, como último cosa, nos ha pasado con jugadores con contrato, venir a presionar que el representante, porque tengo una oferta de Europa, y mira, me está presionando una oferta de Arabia cuando falta, en concreto, la persona que va a hacer 2 días para que termine el mercado de pase y yo una copa. O sea, ¿qué quieres que lo venda porque tiene la oferta de su vida y yo no voy a ganar con acá y tengo que pagar con el juvenil porque en otro supuesto se lesionó? Hay cosas que hay que tener en cuenta con el fútbol si no lo matamos. ¿Se entiende? Por eso, además, es muy difícil mensurar la cláusula de indemnización con tanta precisión. Porque vos decís, porque vos podés encontrar en medio de la competencia deportiva, porque tú decís que ya está la semifinal de Libertadores, y cómo se te va. Decís, bueno, ¿cuál es el valor real que te pague, que te indemnice? Porque quizás no hay ningún valor. Yo quiero el ejemplo arriba con Alario. Alario, por supuesto, pagó una suma importante, pero la realidad es que Alario se fue con el libro de pases argentinos ya cerrado, y con River iniciando la competencia de pases eliminatorios.
Entonces, el jugador se fue, tenía la cláusula, por supuesto, tenía derecho a rescindir. Pero digamos, si vos el día de mañana me decís, no, hay que considerar esa cláusula, no sé. Pero la realidad es que yo te ¿por qué eso no lo puedo reemplazar? Y económicamente, bueno, por lo menos tuvo un resarcimiento. Entonces, es muy difícil que esto se vuelva previsible, que lo planteaba Horacio inicialmente, con relación a decir, bueno, de antemano el jugador tiene que saber qué es lo que tiene que pagar. Y además otra cosa, el jugador tuvo la posibilidad de tener esa cláusula de rescisión. Después, vemos qué importancia le da a la discusión esa, porque quizás el momento de negociar el contrato no se enfoca en eso, porque sabe que lo va a poder negociar, porque vos planteas que viene la gente y te dice, no, mirá, se va a ir y quiere tener un jugador que no quiere jugar. Esa es la realidad. Te dije, a ver, yo te traje y firmamos por 3 años. Estás el primer año. Y de repente aparte define a mí, porque como la norma no puede ser tan precisa, yo no puedo poner todo lo que podría pasar. No se puede. Entonces es importante el diálogo, está esta parte no escrita. Entonces yo le digo a la gente, si vos querías irte por este mercado, y a mí me lo decís cuando ves el mercado, yo ya trabajo para el otro, porque tengo mi oficina de scouting, donde, ahora si vos no me pensás que te querés ir, yo ya te planifiqué a por lo menos hasta el mercado que viene, no estoy buscando un 3, estoy buscando un 10, ¿me entendés? Y yo qué tengo me sirve, para por lo menos hablemos, porque digo, como se enseña en la práctica también este diálogo de la buena fe. Si vos te querés ir de este mercado, sabés que tu agente o vos agente vas a trabajar para sacarlo, avísame, y yo lo tengo en cuenta, pero a mí que se vaya por una competencia deportiva, no importa cuánto me pague, yo perdí esa instancia, después perdí, me quedé por la copa, pero digo, tenemos que también un poco, para que digamos, sea lo que todos queremos, el espectáculo, Sí, está claro. lo que quiere la gente, estas cosas tratar de también tener, ¿no?, la posibilidad de hablarlas. Sí, una sola cosa corta. Respecto a lo que vos decís, es verdad que la regulación argentina, el SOAFA, digamos, debió el tema si te sacan un jugador, te da delito de pases, cláusula de rescisión y te da una posibilidad de, digamos, incorporar. Lo que pasa es que a veces lo que... No, claro. Solo podemos tratar mercados de jugadores nacionales, Totalmente, y además por ir a competencia, suponete estaba jugando en Libertadores Sudamericana, quizás ya te cerró para inscribir, por lo cual no te sirve eso, no te termina de completar la situación para cubrir. Listo, ¿no? Tenés una hora. ¿Me agacho un poco debajo de la mesa? Mirá que fue Horacio que me dijo que iba a pegar. Con respecto siempre yo creo que las cosas hay que ver para los votados, ¿no? Los jugadores de los clubes, yo entiendo los clubes que forman un equipo y que hacen la incorporación y hacen un proyecto a largo plazo. También pasa con los jugadores, hay muchos jugadores que firman un contrato por 2 o 3 años, trasladan con su familia y tienen los chicos en el colegio, y viene un técnico nuevo, y dice, no, pero esto no lo quiere, que no lo quiere, que no lo quiere, que no lo quiere. Y ahí empieza el tema de la rescisión de los contratos. Todos saben que en la práctica el jugador no tiene mucha dirección, porque o rescinde bajo las condiciones que pone el club, o si no lo mandan a la vuelta de la cancha. Más o menos este es el resultado. Sea cual sea el contrato que quiera, la exigencia que quiera. Es así y es indiscutible, lo hemos hablado, por eso participo en Diego Carolén, que el diálogo es fundamental porque hay que atender a las dos partes. Conozco muchísimos jugadores que llegan, firman el contrato, que están con el otro de la familia y de todo el negocio. No funciona el técnico, se van, y se te recibimos el contrato, pero un mes damos. No, pero yo quiero un mes te damos, lo agarras o no te vas, y no te frisan. Más o menos esa es la razón. Entiendo que el diálogo con esto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que es fundamental. Tema filtro y tema FIFA, yo creo que podemos discutir el modo, el fallo, yo creo que es indiscutible. Nosotros que estamos en la Cámara de Resolución de Disputa de los fallos cuando un club incumple, se lo sanciona, en el mejor de los casos hasta la finalización del contrato. Siempre y cuando el jugador no ha firmado un club, el contrato con un club, porque si no se mitiga. Es decir, que incumplió, no tiene que pagar la indemnización porque el club tuvo la suerte, el jugador tuvo la suerte de conseguir otro club. Ahora, si el jugador rompe el contrato, como en el caso
jugador se rompió unilateralmente, no me acuerdo de eso. Esa es la sanción que le pusieron, no dejan de inscribirse en otro club. Entonces, no podemos decir que no hay disparidad en la reglamentación. Bueno, entiendo para mí que es totalmente dispar la solución para un caso que para el otro. Sí creo en el diálogo, conozco a Emilio, sé que está intentando permanentemente llegar a un diálogo con Víctor. También entiendo que la situación de un convenio o de un reglamento prácticamente año a año va a haber porque las realidades y las conversaciones van cambiando los montos, van cambiando un montón de cosas. Entonces, hay reglamentaciones de FIFA que han demorado 10 años en modificarse. Está bien, lo entiendo, no vamos a 10 años. O sea, hay que juntar las partes, tratar de modificarlo. Yo no creo que el reglamento va a estar en su totalidad. Sí entiendo que hay cosas que, mientras más previsiones tengamos, mucho mejor es. Nosotros convencionalmente, como tenemos por aquí, tenemos Andrés por ahí, tenemos establecido que la falta de pago de salario de un club, el contrato se rescinde y el club tiene que pagar una indemnización de la finalización del contrato, más indemnización de la antigüedad y preario, hasta la finalización del contrato. O sea, no es que van a mitigar porque el jugador consigue otro contrato. Pareciera por nosotros que les molesta que gane el jugador. Pero sí, veo que la litigación, un tema que seguramente será un motivo de debate, no coincide lo que sea para una resolución para el caso de los futbolistas cuando el culpable es y otra cosa más. Cuando nosotros vamos a pagar y de esta manera hay que preguntando, ¿y el club es reincidente? Sí, esta es la octava, esta es la séptima. Club que incorporan los jugadores, ahora los jugadores que reciben unilateralmente no perpetúan. Entonces, yo creo que la realidad es más allá de la solución que se pueda dar en la práctica. No se peleen para contestar. Yo rápido, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Lo acabo de decir, tengo un caso de un chico de hace un año que no puede jugar, a pesar que el responsable de la rescisión de contrato fue el club. No puede jugar porque nadie lo contrató. Estoy 100% de acuerdo. Lo que sí hay disparidad, y eso es consecuencia de la FIPRO, es la manera de calcular la indemnización. ¿Por qué pusieron eso? ¿Por qué no pusieron? Hay una disparidad, pero la responsabilidad, por lo menos, no sé si 100%, pero gran parte de la FIPRO, porque si eso lo propuso, valor de contrato, lo propuso la FIFA. Y FIPRO debe decir, mirá, la relación de contrato para nosotros es para que nos va bien. Hagámoslo. Ahora, no lo dijeron y yo no te decía así. Valor de contrato como máximo y además descontándole, sí, tenés otro contrato. Te descontás, tómale la suerte. Pero un poquitito lo que decía Dani, y no está muy alejado lo que vos estás diciendo en relación a la migración. De hecho, que no lo dicen en ningún lado, pero de la lectura del fallo se extrae de que realmente dice, o sea, el tribunal lo dice abiertamente, de que el tema de la mitigación no tiene nada que ver con la ruptura contractual y por lo tanto no debe ser considerado a la hora de establecer, digamos, el pago de la indemnización que debe pagar. Eso no tiene nada que ver, pero tampoco ven con buenos ojos los pagos que se realizan por adquirirlo al jugador, porque eso es objeto de negociación de clubes, de los intereses de los clubes donde ni el jugador siquiera es parte. Entonces, eso lo dice abiertamente el fallo del tribunal. Entonces, son cuestiones a atender porque hoy en día no sabemos cómo van a empezar a disparar los diferentes conflictos en cuanto a la emisión de opiniones respecto a la indemnización. Eso por un punto. Pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que todo el sistema de contratación y demás se sostiene en la transferencia del jugador. ¿Y qué pasa? Solamente, y eso lo dijo, creo que lo dijo Mario en una de las charlas que dio también, solamente el 20% de nuevas contrataciones se produce a través de la transferencia del jugador. O sea, es como la ley de Pareto, el 20% es lo que da de comer a todo el sistema. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar una solución equitativa en el sentido de
también saber, porque parece que es sesgada la visión del tribunal, sesgada en el sentido de que el sistema se sostiene con este principio de estabilidad, quieras o no. Obviamente hay parámetros mejorables para los objetivos que tenemos que discutirlo porque no se aplica discrecionalmente, nada más que eso. Yo quiero decir que no conozco, salvo caso por equivocación, nunca me pasó 24 años jugando por el que el jugador no pueda trabajar cuando se prescinde mentalmente. De hecho, estuvimos buscando a un jugador este año pasado que nos firmó el contrato operativo y se fue. Nos firmó operativo y no, vino y jugó en 2 equipos. Ahora no sé cuánto va. Y recién la FIFA me va a pagar no sé cuándo y pasaba pesos. Entonces, yo creo que tuve de bancarrota que el jugador no hay una previsión de no, pero hay realidades, hay muchos más clubes que están endeudados con deuda, jugadores de pasado meses que llaman el premio. Y el jugador no se quiere ir, y se va, y suerte, y esperar, que FIFA, pero va, siempre existe la posibilidad de recurso que le permite al jugador ir a jugar por el principio que lo que pasa es que el principio del derecho a trabajar. Entonces, no sé por qué no trabaja el jugador. Ahora, en ese caso, el jugador encontró un club que lo quería contratar y que estaba dispuesto a asumir el riesgo. Que estaba dispuesto a asumir el riesgo, por eso pidió el CTI. En el caso de Herrera, justamente lo que pasa es que el temor a contratarlo por la inducción de la ruptura y que no hagan responsable de esa indemnización lo frenó al club y podría haber frenado a otros. Si encontrás un valiente que diga sí, no hay problema, yo lo asumo. La previsión de digamos, también cuando vos te vas a un club nuevo y esto de la liquidación con lo que te corresponde a los anteriores, yo no conozco personas que cobren 2 sueldos, que a un lugar que se fue y empezó en un nuevo. La verdad, puedo decir, por pronto en mi experiencia, yo siempre encontré clubes para los jugadores y siempre dieron trabajo. Siempre el jugador claramente se queda parado. Tiene que ser, si no, un caso de un chico que no quería contar nada y que definitivamente. pero claro, no hay una previsión de que el jugador pueda seguir jugando en otro club. Lo que hay es una prohibición de la FIFA a la federación anterior de enviar el CTI a la nueva federación si hay un conflicto laboral. ¿Cuál es la solución a eso? La solución a eso es la habilitación provisoria, ¿no? Pero la habilitación provisoria la pide el nuevo club. El nuevo club que lo va a contratar dice, bueno, habilitamos provisoriamente. El tema es que pocas veces el nuevo club quiere correr el riesgo de tener que pagar solidariamente una indemnización, entonces no contrata. Yo te doy 2 ejemplos. Tenemos en este caso, en el estudio tenemos un chico que hace para un año no puede jugar y que había firmado un contrato con Racing Montevideo, y que cuando se enteró Racing que había un conflicto laboral, dijo, porque corro el riesgo de que me condenen a mí. Y no lo contrató en enero del 24 y sigue sin poder jugar porque nadie lo quiere contratar por el riesgo de la solidaridad. Tengo otro caso que puede ser similar a lo que vos planteás. Me acuerdo del Tata González, jugador de la selección uruguaya, que jugaba con el Lazio y teníamos un conflicto entre el Lazio y el Tata González. Y Tata González se vino a Nacional. Y claro, el Nacional lo primero que dijo, preparado, ¿cómo es tu situación con la Lazio? No, mi situación es que estoy en un conflicto, pero, o sea que la Lazio no hay una rescisión de un acuerdo de contrato, no. Hay una rescisión unilateral de parte mía por incumplimiento. ¿Qué hizo Nacional? Le hizo firmar al Tata una declaración en la cual, si llegaba a ser condenado Nacional por la solidaridad, el Tata iba a responder. Entonces el Nacional dijo, bueno, con este documento lo contratamos. Obviamente que era papel, después el Tata tiene que tener la espalda suficiente para cubrir a Nacional. Nosotros hicimos eso con Juan Quintero cuando volvió de China, porque él rompió contrato con justa causa, se le debía, lo que pasa es que era imagen, había que ver si todo era salarial, etc. Y hicimos firmar una cláusula de garantía de la manera que quizás no podía cubrir. Claro, bueno, pero por lo menos las consecuencias que puede tener la ruptura. Yo la llamé que explicar por qué llegó a esta situación. Yo como club no voy a recuperar con ese conflicto. Y no me interesa contratar a que se fue incumpliendo o a saber, creo que el origen de por qué hay una ruptura. El que hace la ruptura sabe la pero la ruptura es responsabilidad. Si no existe, para mí no hay forma de proteger las contrataciones. No, bueno,
Pero de repente la ruptura del club, claro. No se puede hacer una ruptura contractual. ¿Por qué sería la causa por qué se va? Falta de pago. Falta de pago tiene el organismo por falta de pago. Se rompe el contrato. Y ahí eso también los organismos. Carolina, ¿te acordás vos del caso de Cecilio Domínguez? Él rompió contrato con Independiente, ¿no? Lo sacábamos, nos pagaban, firmábamos, cumplimos plazos y demás. Creo que conversamos sobre ese tema en su momento, pero él estaba, daba todas las condiciones para calificar esa ruptura como justa causa. Pero aún así, no quisieron tomar el riesgo, ningún club quiso tomar el riesgo de contratarlo, a pesar de que teníamos los elementos suficientes para demostrar de que realmente él había roto contrato con justa causa. Bueno, finalmente terminó arreglando con Independiente, por suerte está ahí en la cancha, no sé si podemos hablar. No, pero bueno, arreglamos porque el jugador finalmente quiso ir a otro club que quería jugar porque no le convenía estar así. Entonces, quiero hacer no, las normativas de FIFA siguen siendo, digamos, de alguna manera disuasorias y evitan ese tipo de circunstancias por más que sea clarito el caso de que haya una ruptura con justa causa, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma de... Muchas veces no se queda y si no hubiera conseguido un club que cobraba más, quizás el Independiente se queda o se queda. Yo quiero comentarle a Estela el tema, hay dos cosas. Primero, contarle a Estela el tema de la mitigación, de la indemnización en virtud de los nuevos contratos que firman. Nosotros en Uruguay tenemos a nivel laboral lo que se llama la indemnización tarifada. Por cada año de trabajo o fracción de año de trabajo, tenés derecho a cobrar un salario, como máximo 6 salarios. Pero eso es una indemnización tarifada, es decir, tenés que pagar eso. A diferencia de la FIFA, que la indemnización y el monto de la indemnización y el pago de la indemnización se basa en el principio de interés directo o, como conocemos nosotros, de la reparación integral del daño. Es decir, si a mí me rescinden y yo sufro un daño, ¿sí? Entonces tengo derecho a reclamar todo el daño que sufrí. En base a ese principio, el jugador, y yo creo que de repente Martín lo puede confirmar, en base a esos principios es que si el jugador le rescinden un contrato sin justa causa, el daño efectivamente sufrido, el 100% del daño sufrido, es el monto de los salarios que me quedaban. Pero si yo tengo un nuevo contrato que me paga un salario, lo tengo que descontar. Porque si yo hubiera seguido hasta el final del contrato con el anterior club, nunca hubiera podido tener un contrato con el nuevo club. Nunca lo hubiera seguido. Entonces, por eso creo yo es que se basa en, bueno, reparación integral del daño, interés directo, ¿sí? Todo lo que hubieras cobrado, menos lo que estás cobrando durante ese periodo, porque el daño es esto, no sé. No te digo que esté bien, pero vas a ver el principio. Adelante, termina beneficiando del club incumplidor. A ver. Sí. Una cuestión de lo que decía Horacio, vuelvo a lo mismo que planteaba antes, el jugador o el técnico también puede plantear una cláusula de no vinculación. Que probablemente en FIFA no te vaya tan bien, pero cuando llegue al TAS, yo debo terminar conociendo lo que tratan las partes. No me digas, a mí no me vas a contar el nuevo contrato, no decidiste, hacerte cargo de todo y yo consigo un nuevo club. Fue un área que haya conseguido un nuevo club. Todavía que consigo un nuevo club, tengo que hacerme cargo de que me pague menos. Debe decir, lo pactamos en el caso de un entrenador que se venía con talleres, nos pusimos de acuerdo en que, bueno, la indemnización, pero no me metí. Exacto. No me metí. Lo otro antes de terminar. Esto es una propuesta mía, de los tres, que la vamos a firmar entre los tres y la vamos a mandar a la FIFA. Que ya lo adelantó un poquito. No, esto es loco, ¿no? Pero, ¿cuál podría ser la solución? Nosotros consideramos que está mal que el nuevo club sea solidariamente responsable de la indemnización que tenga que pagar el Estado. Entendemos que está mal, porque un poco lo que decía Gonzalo, de repente recibieron hace un año, yo no tengo nada que ver, el contrato ya terminó y yo lo contrato, y no induje, no incité a la ruptura de ese contrato. ¿Por qué me van a condenar a mí? ¿Por qué quieren condenarme? Y bueno, porque la norma establece eso puramente. Entonces, ¿cuál podría ser una solución? Primero, es, ok,
que no haya responsabilidad solidaria automática del nuevo club. Bonito lo manejó hace un rato. No es responsabilidad solidaria, pero sí lo que podemos hacer es algo parecido al pase puente. ¿Sí? Vieron que en el pase puente dice que si hay una doble transferencia en menos de 16 semanas, hay una presunción en contra del club que lo contrate y de los clubes que hay un pase puente con las posibles sanciones. Entonces, perfectamente podríamos decir que si el nuevo club, que si rescindido el jugador en contrato sin justa causa, hay un nuevo club que lo contrata dentro de un determinado periodo que habrá que determinar, hay una presunción en contra de ese nuevo club de que indujo al jugador. A ver, está claro que si yo soy jugador y rompo un contrato y pasado mañana firmo con River, y bueno, pero no con River. Bueno, pero siempre basado en una presunción. No, presunción que puede ser destruida. Si River prueba que no, yo no tengo nada que ver, no dice nada, lo prueba, pero ahí la carga es, dentro de ese periodo de contratación, la carga es del nuevo. Si en cambio pasa ese periodo de contratación, la presunción no va a ser del club que lo contrata, pero no obstante, el viejo club puede probar que efectivamente incitó, a pesar de que no contrató dentro de las semanas o del periodo ese. Esa puede ser una solución. ¿Para qué? Y bueno, para que no sea automático, para que el jugador pueda circular. Obviamente, eso va a generar también que si hay clubes que lo contratan fuera de un periodo determinado, puedan mandar el CTI. Y entonces ya no tenemos la previsión del CTI de enviar por un conflicto laboral. La responsabilidad del nuevo club por inducir sigue igual y lo podemos poner dentro de esos parámetros. Bueno, responsabilidad de sanciones deportivas, se presume que indujiste y entonces puede ser también objeto de sanciones deportivas si lo hiciste dentro de determinado plazo. Lo que sí es que tenemos que buscar soluciones, pero no es algo que sea menor lo que pasó, no es nada menor lo que pasó, y obviamente que nos puede afectar a toda Sudamérica. Cuando hablo de Sudamérica, hablo también de los jugadores. Hablo de los jugadores pueden tener un rebote terrible por lo que decía Gonzalo, reducción de salarios, nada, en Argentina tienen el 15% de una transferencia, no van a tener más ese 15% de transferencia, porque no van a haber transferencia, porque ¿quién va a querer pagar 10 millones de dólares si hay la posibilidad de que ese chico se me vaya? Martín. Sí. No, para no es cierto lo que dijo Horacio que yo dije. No. No es cierto. No, alguien lo dijo. No, sí, pero que se me va a quitar que sea correcto. Es lo que me va. Después, en cuanto a la discusión del tema de la mitigación, la discusión es correcta, entonces es el concepto del interés positivo del derecho suizo. Ese es el motivo por el cual se aplica esto, nada más por si alguien quiere profundizar un poco sobre esto. Después, coincido con usted que uno de los puntos claves y más claros es el tema de la responsabilidad solidaria objetiva del nuevo. Esto lo escribieron bien y con casos, con ejemplos, muchas veces funciona como un impedimento para que el jugador, incluso rompiendo el contrato, como estaba Julio, con clara justa causa, también decían que situaciones de incumplimiento salarial, claro, el club no le paga, el jugador intima de acuerdo a los artículos del reglamento de los diferentes jugadores, se va, rompe el contrato. En el caso de Cecilio Guimez incluso le dio 3 intimaciones, no una, 3, el club no le pagó y aún así no podía conseguirlo, al menos la oferta que tenía era bajo la condición de que fuera sin conflicto. Entonces, en este sentido, a veces creo que, y respecto a la responsabilidad objetiva, tampoco es arbitrar o tiene un trasfondo que yo creo que tiene que ver con el pago concreto de esa indemnización. Porque muchas veces el jugador, en los hechos, lo que suele suceder es que la responsabilidad que recae sobre el jugador que quizás rompió el contrato de manera injustificada, no la paga en la indemnización, sino que la paga en el juego.
está muy bien, o en teoría al menos está muy bien, la garantía, sobre todo de acuerdo que mencionaba Gonzalo, Horacio, la teoría es fuerte, después hay que cobrar esa garantía, ¿no? Y sobre todo en el ámbito nacional, o sea, a un jugador laboral que se reconozca ese documento. Entonces, me parece que es clave que ahora que a partir de este fallo, correcto, incorrecto, el fallo está, y es evidente que el artículo 17 va a tener que cambiar. Y me parece que en este ámbito de discusión que se va a abrir, va a ser clave que los grupos de interés, el FIPRO, las ligas, los clubes, tengan razonabilidad en la discusión. Porque en el marco de una asociación de la IAF, de abogados del fútbol, abogados que representan a clubes, a jugadores, a federaciones, incluso Horacio de Costa, hace 2 años hemos presentado una serie de propuestas para modificar el artículo 17 para apuntar a estos problemas que ya existen, que no los descubrió el Tribunal de Justicia Europeo en el caso de APA, existen hace mucho tiempo. Y sin embargo, pese a la buena predisposición de FIFA y a escucharnos, la respuesta es el artículo 17 en el marco del Comité de Grupos de Interés es imposible llegar a un acuerdo. Entonces, es clave que ahora, cuando se sienten a discutir, tengan razonabilidad, porque, y no es por atacar a FIPRO, pero si el criterio va a ser los jugadores son libres y se pueden ir en cualquier momento, como cualquier trabajador, yo creo que esto va a generar, primero, va a generar la imposibilidad de que se reforme el artículo 17, porque obviamente los clubes no van a estar de acuerdo, como de alguna manera lo que exponía Carolina, porque tienen legítimos intereses detrás. Entonces, si no se sientan las partes con razonabilidad y con la visión de que las posturas extremas van a terminar perjudicando a todos, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo y tener un sistema que funcione y que no sea de vuelta en unos años atacado por otro caso, quizás también llevado por DuPont a la Corte Europea y que no la formación, los derechos de formación, los derechos de formación también. Los derechos de formación en algún momento va a aparecer un corto, va a decir, me están bloqueando mi libertad de trabajo, porque resulta que le tienen que pagar a los clubes en Argentina 600.000 o 400.000 euros y yo no, a mí me dejaron libre, eso tarde o temprano, alguien lo va a plantear. Yo para terminar, y un poco para que sepa también la gente, aquellos que no están muy interiorizados. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea no es un fallo definitivo. Acá hay una reclamación que hace el jugador en un tribunal belga. ¿Sí? En un tribunal belga. Hace la reclamación en un tribunal belga contra el club belga y contra la FIFA. Y el tribunal belga lo que hace es, como un tema de prejudicialidad, preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¿qué opina sobre estos puntos? Y esto es la opinión. Esta decisión del tribunal es la opinión que remite al tribunal belga. Todavía no hay una decisión final. Obviamente es muy posible que el tribunal belga se adhiera a la posición del Tribunal de la Unión Europea, pero todavía no tenemos una decisión final. Eso me parece que es bueno que lo sepa, porque esto ocurre mucho en Europa. Acá no tenemos un tribunal supranacional que sugiera una decisión, pero nada, eso. Bueno. Se habló de la vida útil del jugador que corta de paso, de que se está discutiendo el jugador cuando lo resolvieron no juega bajo la edad. Sí, pero va a cobrar. Está bien, pasa eso, como no pasa eso. Bueno, a ver, nos quedamos tranquilos que la IA va a hacer alguna presentación entonces, y hay que pelear e incorporar a la IA como otro
stakeholders, digamos, es un grupo de encuentro, pero a ver, no salió tan mal la mesa. Yo creo que, y si no quieren no darme bola, muy bien. Y ahora hacemos ya un corte para almorzar y volvemos a apuntarnos a la